Bien, ahí estaba el debate presidencial de la cadena ABC News, el primer encuentro entre el candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris, discutiendo sobre una serie de temas que ha marcado esta campaña electoral. A esta hora vamos a conectar directo con nuestro enviado especial a Filadelfia, Cristóbal Vázquez, quien ha estado haciéndole seguimiento a este debate. Cristóbal, muy buenas noches. Cuéntenos qué podemos concluir a grandes rasgos sobre este primer encuentro entre Donald Trump y Kamala Harris. Un debate lleno de acusaciones y lleno de polémica precisamente por estas frases y hechos de pronto no respaldados que tiraba Donald Trump constantemente contra Kamala Harris, contra la administración de Joe Biden. Hechos, por ejemplo, como el tema de que la cantidad de migrantes que estaban entrando al país estaban comiendo las mascotas de los estadounidenses en Springfield. Hechos, por ejemplo, como que decía Donald Trump que Kamala Harris, por ejemplo, odiaba a Israel, que odiaba también a los árabes, que Joe Biden también no le caía bien a Kamala Harris, y una cantidad de ataques que se dieron en torno a temas específicos o acompañados de unos temas que quiso resaltar y que quiso poner siempre en la agenda Donald Trump, a pesar de que le preguntaban sobre hechos diversos como el aborto, como sus propuestas en temas de salud, en temas de educación, en problemas raciales. Donald Trump llevaba siempre estas preguntas a las respuestas que él quería responder, y es de conocimiento en la política que los candidatos, cuando no quieren responder, precisamente simplemente se van hacia su línea de ataque o su línea argumentativa y simplemente responden lo que quieren frente a preguntas específicas. Ese fue el caso de los dos candidatos, sobre todo más de Donald Trump, que cuando le hacían una pregunta específica sobre cualquier frase o cualquier declaración de él, pues simplemente hacía caso omiso y respondía lo que quería, sobre todo en temas migratorios. Decía, por ejemplo, que si él no era electo presidente, uno de los riesgos grandes que podría ocurrir a Estados Unidos es que se convirtiera en Venezuela en esteroides, y decía frases, por ejemplo, como de que en todo el mundo el crimen había bajado, en todos los países del mundo había bajado el crimen porque todos los criminales se habían venido a Estados Unidos, y que los demócratas y específicamente Kamala Harris, que estaba a cargo de la política migratoria del país, pues habían permitido que todos estos migrantes llegaran a Estados Unidos a aprovecharse de las condiciones de vida de este país. Entonces fue un debate de muchas acusaciones, de muchos datos falsos, de muchos argumentos repetidos de parte y parte, pero que vimos, sin embargo, a la candidata demócrata bastante fresca, no solamente en las propuestas precisas que daba, sino también en los ataques. No se defendió tanto, no interrumpió tanto, pero cuando lo hacía de una forma clara, fresca, y yo creo que las expectativas de los estadounidenses, al menos de la gente de centro, que de pronto los votantes indecisos no tenían claro cuál era la postura, o si Kamala Harris iba a estar a la altura de estos ataques y esta retórica, pues en este debate se vio a una candidata demócrata a la presidencia mucho más certera, mucho más fuerte, mucho más clara en sus argumentos y también en su defensa, cuando en repetidas ocasiones pues Donald Trump acusaba con hechos que no son comprobados. Sí, sin duda un montón de declaraciones a las que había que hacerle una verificación de hechos. Cristóbal, antes antes de despedirnos, quiero preguntarle si ha conocido reacciones sobre este debate. Sí, bastantes reacciones. Además, déjeme mostrarle un poco lo que es en este momento la sala de donde estamos. Es el centro de convenciones que organizó ABC News, y acá en este momento al lado mío es el Spin Room. Les voy a mostrar aquí con la cámara, porque acá pasan todos los políticos. Acaba de pasar el gobernador Josh Shapiro, que iba a ser fórmula vicepresidencial de Kamala Harris, y están todos los periodistas nacionales e internacionales entrevistando allá en el Spin Room, todos los políticos que están reaccionando en este momento a lo que fue el debate. Estaba también el gobernador Gavin Newsom de California, y
todos los políticos aprovechan estas ocasiones, este prime time a nivel nacional precisamente para venir a dar sus reacciones. Muchos demócratas, muchos republicanos, estuvo Scaramucci, que fue el jefe de prensa de Donald Trump, y las reacciones no se han dado a esperar en las redes sociales acá y obviamente en lo que se vendrán en las próximas horas, en los próximos días, de lo que fue este debate, que muchos dicen también va a ser posiblemente el único que se va a dar, precisamente porque hay temores de que estos debates que han tenido tanta incidencia, recordemos que en el último debate le costó la candidatura a Joe Biden, que estos debates tengan más incidencia. Creo que los dos partidos se están cuidando precisamente para evitar este tipo de escenarios, y creo que va a ser posiblemente, si no el último que veamos posiblemente para los candidatos presidenciales. Sin embargo, se está negociando en este momento los próximos debates para los vicepresidentes, y seguramente habrá uno entre J.D. Vance y el candidato demócrata Walz. Cristóbal, muchas gracias por este reporte. Ya más adelante vamos a volver con usted. Mencionaba una serie de temas que sin duda merecen cierto análisis y ya lo vamos a hacer en un momento. Quiero saludar en el estudio ahora a nuestra jefa de redacción, Natalia Cabrera, que también han estado haciéndole seguimiento a esta campaña electoral. Natalia, muy bienvenida. Hola Andrés, gracias. Natalia, es inevitable hablar del lenguaje corporal que se vio durante estas interacciones. Se discutía, por ejemplo, de si Trump iba a dar la mano a Kamala Harris. Sin duda se la dio, pero fue porque ella misma se acercó al atril y durante toda la noche no vimos ni una sola interacción de él hacia ella, no la miró. Exactamente, no la miró ni una sola vez. Y si nos vamos a hablar de cómo se veían cada uno, pues en un principio se trató Trump de ser un poquito moderado. Me dio la impresión porque estaba calmado, estaba serio. Y luego cuando llegó la moderación por parte de los presentadores que hicieron réplicas a las cosas sin argumento que estaba diciendo el presidente o las acusaciones falsas, el expresidente, perdón, pues se le vio muy serio. Evidentemente tenía el ceño fruncido, se notó que el expresidente estaba toda la noche o la gran parte de la noche a la defensiva. De alguna manera creo que fue una noche difícil para Donald Trump. La vicepresidenta logró que cayera en responderle a ella más que si bien sí la estuvo atacando constantemente, de ninguna manera logró dar a conocer sus planes como tal, sino más bien como que cayó en una discusión con ella específicamente sobre el tema de Ucrania. Se engancharon bastante sobre la guerra en Ucrania y vimos a un Trump enganchado y a la defensiva la mayor parte de la noche. Logró que reaccionara de alguna manera como quería. Exactamente. Natalia, le voy a pedir que por favor me acompañe a analizar este tema y por ello saludamos desde Nueva York a Martín De Luca, quien nos acompaña a esta hora. Él es ex fiscal de Nueva York y asesor estratégico. Martín, bienvenido a France 24. Muchas gracias, buenas noches. Martín, la pregunta tras cada debate es: ¿quién lo ganó? ¿Kamala Harris o Donald Trump? Buena pregunta. Yo creo que Kamala tuvo una performance que fue la mejor que podría haber esperado, dadas las expectativas. Las expectativas eran bastante fuertes de que Trump iba a arrasar con todo. Y sin embargo, la performance de Kamala, siendo sincero, fue mejor de lo que se esperaba. Esto va a determinar si gana la elección, lo dudo, pero que tuvo una buena noche, dadas las bajas expectativas que había para ella, sí la tuvo. Martín, como lo decía nuestra jefa de redacción Natalia Cabrera, vimos a un Trump al principio que parecía bastante tranquilo, sin embargo, en un momento explotó. ¿Era esto lo que le convenía a Kamala Harris? Bueno, obviamente los dos se buscan provocarse uno al otro constantemente. Yo no sé si lo categorizaría de explosión lo de Trump. Hemos visto espectáculos con mucho más fuegos artificiales en otros debates históricos del 2016, del 2020 y el de junio. Con ese contexto no sé si lo llamaría una explosión, pero claramente Kamala consiguió generarle molestia a Trump y bastante agitación, ¿no? Eso creo que sí está claro. Ahora, por otro lado, creo que
Kamala no habló mucho en la parte de substancial, ¿no? De políticas, de mensaje detallado. Fue un debate bastante básico, limitándose a los puntos muy generalizados. O sea, si un votante realmente tiene que tomar una decisión basada en ese debate, es difícil saber con cualquier grado de especificidad qué va a hacer cada uno, porque fueron bastante genéricos y simplificados, ¿no? Creo que las posiciones que se discutieron. Señor De Luca, buenas noches. Coincido con usted en que fueron superficiales de alguna manera en no ahondar en las propuestas, pero Trump de alguna manera no cayó en atacar directamente con verdaderos argumentos que tenía para hacerlo. Si bien, por ejemplo, los moderadores trataron de ir contra Harris en el tema de los cambios de posturas que ha tenido a lo largo de su carrera, el propio expresidente Trump tuvo la oportunidad también de hacerlo y no lo hizo. Solamente en cuanto al fracking, no se volvió a preguntarle o a contrapreguntarle a ella sobre este tema. ¿Qué opina al respecto? Sí, que concuerdo. Yo creo que la verdad que el approach de Trump fue mucho más disciplinado. Si lo ponemos en contexto, ¿no? Uno puede decir, habría oportunidades que no aprovechó, que él debería haber aprovechado. Pero si miramos a la performance de Trump históricamente, como digo, a lo largo del 16, del 2020, del debate anterior que hubo en esta elección, el mayor mérito de Trump ha sido estar disciplinado, mantenerse en mensaje, hablar de lo que él quería hablar. En ese sentido, yo creo que hasta que fue mejor que en otras performances que él tuvo, tiró muchos ataques Kamala, y sin embargo, y bastantes curvas le tiraban en las preguntas, y sin embargo Trump generalmente respondía básicamente lo que él quería y hablaba de lo que él quería, no necesariamente de lo que le preguntaban o de lo que lo atacaba Kamala. Y eso se llama un mensaje disciplinado. O sea, vos tenés ciertos puntos que vos querés que la audiencia masiva, que es un debate presidencial, absorba. Y pase lo que pase, vos te limitás a entregar de una forma o de otra esos puntos claves que vos tenés que presentar y que te sirve presentar al público. En ese sentido, la verdad que estuvo mejor de lo que ha estado en varias ocasiones anteriores Trump, y pareció más coherente cómo presentaba sus ideas. A propósito de esto que ustedes dos mencionan, Trump parecía aprovechar cada oportunidad para hablar de la migración, a pesar de que ya estaban pasando a otras cuestiones. ¿Es esto porque es el punto débil de Kamala Harris, tal vez porque lo ve así, o porque a él se le hace más fácil hablar sobre la migración en el país? Yo creo que es por las encuestas. Por las encuestas. En su base de votantes siempre se enfogonó con los temas migratorios. Si vos recordás aquel día, creo que fue en julio del 2015, cuando Trump baja por la escalera mecánica en el Trump Tower, en Nueva York, para anunciar que se va a postular para presidente de Estados Unidos. Estamos hablando de eso hace 9 años. 50% de su discurso era sobre los inmigrantes mexicanos, los que venían por la frontera, etcétera, etcétera. No ha cambiado mucho, básicamente. Entonces, esto es algo que resuena con el público que lo vota. Y bueno, ahí es a lo que voy con el mensaje disciplinado, ¿no? Él tiene que explotar ese punto y sabe que eso suena bien con los votantes y lo va a explotar a cada oportunidad que tenga. No importa de qué sea la pregunta. Sí, si bien este es el tema que ha estado tratando Trump durante tanto la campaña de 2016, 2020 y la economía es el tema que más les importa a los votantes en la actualidad. Y vemos de todas maneras que ambos en sus argumentos de cierre dan unas visiones completamente opuestas del país. Por un lado, Harris dice que es hora de pasar la página, que hay que moverse hacia el futuro, y Donald Trump nos presenta un Estados Unidos fatalista con que nos vamos dirigiendo hacia la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo conectar con los votantes indecisos, que son los que finalmente tienen gran poder en esta elección? Muy buena pregunta. En ese sentido,
me pareció que los dos candidatos han sido bastante exagerados en la presentación, ¿no? Exagerando cada posición. En el caso de Trump se está desmoronando todo el mundo, y en el caso de Kamala nunca estuvieron las cosas tan maravillosas. A veces es difícil para el votante cuando se toman posturas tan exageradas, pero sabes que a mí me parece que en la amplia mayoría de la gente que está tomando su decisión electoral en base a este debate es minúscula. La mayoría del valor del debate es entretenimiento. Entretenimiento o reforzar imágenes, reforzar posiciones, pero es muy raro encontrar aquel votante hipotético que no tenía una opinión formada sobre Trump y llegó a mirar este debate, a conocerlo y a ver cómo iba a votar, ¿no? Entonces, cuando uno considera este punto, lo que a mí me indica es que Trump es quien es. Lo conocemos todos muy bien. Cualquier discurso que ves es más o menos similar. Y bueno, se ha visto siempre los drásticos cambios que él presenta, ¿no? En términos de la economía. Nunca fue la mejor economía cuando estoy yo y nunca fue tan mala cuando no estoy. Bueno, pero eso lo hacen todos los políticos, ¿no? En ciertos grados. Solo que Trump tiende a exagerar más todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Ahora, por otro lado, yo creo que Harris, o sea, Kamala, hablaba como sobre sus posturas y sus posiciones como si realmente hubiera estado gobernando. Y la realidad es que hasta hace 2 meses el papel que Kamala había jugado en la administración era simbólico. Entonces, cada uno exagera en lo suyo, Trump con su estilo y Kamala como si hubiera ella sido la presidenta los últimos 4 años y hasta hace 2 meses, o sea, era raro que la pongan en alguna postura protagonista de cualquier cosa. Entonces, yo creo que hay un exagero de las dos partes en ese sentido. Martín, a propósito de esta ambigüedad que se veía en los dos candidatos, encuestas de la cadena CBS previas a este debate sugerían, por ejemplo, que 4 de cada 6 votantes no sabían qué es lo que representa Harris, por ejemplo, en comparación a lo que sí representa Trump. ¿A qué cree que se debe esto? Justamente a lo que estábamos hablando. Es como que, creo que objetivamente hablando, hasta hace 2 meses a Kamala la tenían medio escondida, por decirlo así. O sea, papeles ceremoniales, no fue una vicepresidente muy activa y sustancial, de la forma que Joe Biden fue cuando él fue el vice de Obama, o de la forma que Dick Cheney fue de George Bush, o de la forma, por supuesto, que Al Gore fue a Clinton. Había mucha comedia con Kamala, se hacían chistes de cómo hablaba. Simplemente no se la estaban tomando tan en serio. Y bueno, después hubo que hacer un cambio drástico y acá estamos. Entonces no me sorprende, claro, que los votantes no la conocen tan bien, porque pasó poco tiempo en el Senado y antes de eso estaba en posiciones muy locales en el estado de California. Y bueno, y después fue vicepresidenta, pero sin hacer algo muy sustancial. Y Trump es como una marca que yo creo que si estás en el medio de Mongolia sabes quién es Trump y cómo es, ¿no? Cualquier persona en el mundo lo conoce bien a Trump. Y lo que tiene de interesante Trump, que es lo que generan los votantes, es que es tan conocido, es una marca tan establecida que hay muy pocos votantes que puedan estar indecisos sobre Trump. Generalmente el votante que se está asociando a Trump a esta altura de una elección lo hace, ¿por qué? Lo hace porque no está satisfecho con la otra opción. Pero a esta altura del campeonato, que alguien que estaba indeciso y no sabía quién era Trump y empezar a formar su opinión sobre Trump, casi no existen esos votantes. Los que existen son aquellos que no los persuade Kamala, que no les parece interesante, que no entienden muy bien por qué estaba medio desaparecida los últimos 4 años y ahora
de repente tiene el protagonismo que tiene. Entonces, ese número que indicas, 4 votantes que no saben muy bien la posición de Kamala, eso es algo bastante negativo para ella, porque de Trump todo el mundo conoce las posiciones y conoce quién es. Precisamente esa es la misma pregunta que le quiero trasladar a nuestro enviado especial allá a Filadelfia, Cristóbal Vázquez, quien es nuestro corresponsal precisamente en Washington y quien ha estado al tanto de esta campaña presidencial. Cristóbal, ¿a qué cree que se debe que Donald Trump sea hoy más conocido que Kamala Harris? Sin duda, porque Kamala Harris pues estuvo simplemente pocos años en el Congreso como senadora, como representando a California, y pues llega al rol de vicepresidenta porque Joe Biden obviamente la escoge, y la escoge, recordemos, estratégicamente, como se escogen los vicepresidentes, para tratar de atraer ese voto afroamericano, pero el rol de ella fue bastante tenue en la administración. Lo que se le quería hacer, y esto porque el objetivo de Joe Biden fue desde el inicio de su mandato reelegirse. En este sentido, pues darle protagonismo a Kamala Harris no iba en línea con este objetivo de reelección de Joe Biden. Sin embargo, cuando se hace a un costado el presidente, precisamente derivado de su actuación en el debate, Kamala Harris pues logra impulsar este entusiasmo que genera lo que ella dijo brevemente en el debate, que es hora de darle tiempo a la política estadounidense, un aire fresco, gente joven que tenga más propuestas claras que ataques y que promesas vacías que no han terminado en nada. Promesas, por ejemplo, como el muro en la frontera, como acabar con Obamacare, que fueron promesas de campaña de un Donald Trump que hoy en este debate se vio, y se le vio incluso físicamente un poco más deteriorado físicamente, y hay que tener en cuenta que pues ya tiene 78 años y es el candidato presidencial más viejo en la historia para presentarse a la presidencia de Estados Unidos, y sería uno de los más viejos en llegar obviamente a este cargo. Es de resaltar también, en cuanto a los debates y la importancia de estos, que es cierto que Kamala Harris no la conocían mucho antes, pero si se compara, por ejemplo, y me pongo de pronto los zapatos de un votante de centro, de un votante indeciso que de pronto apoyó a los demócratas en la elección pasada, pero ahora, porque no conocía mucho a Kamala Harris, pues estaba indeciso de incluso si salía a votar, como muchas personas acá en Filadelfia me dijeron, no estamos seguros de salir a votar. Pues para ellos, ver a Kamala así de clara, respondiendo los ataques, teniendo propuestas claras de incentivar los negocios pequeños y medianos, de darle un impulso primario a las madres, a las personas que, por ejemplo, quieren comprar una casa, con propuestas claras, con cifras claras, que no fue lo que se vio por parte de Donald Trump. Creo que sí es una imagen positiva que le ayuda a crear esa identidad de quién es Kamala Harris. Así que para el votante indeciso, este debate creo que sí tuvo bastante efecto en pues ponerle una imagen, ponerle un calificativo, ponerle un molde a Kamala Harris y decir, bueno, pues ya sí tenemos una candidata demócrata, sobre todo teniendo en cuenta que el último debate pues fue el desastroso debate de Joe Biden. Entonces, cuando se comparan estos dos debates, el votante de centro, que no estaba tan impulsado hacia votar demócrata, pues creo que ahora sí va a tener más argumentos para decir, bueno, voy o no a favor de Kamala Harris. Otra cosa para resaltar es ese mensaje que dio Kamala Harris, que es, bueno, ya no más insultos, ya no más frases sueltas que no van a nada, ya no más frases, por ejemplo, con el tema migratorio, que creo que es un tema que hay que resaltar acá. Donald Trump no se salió de ese mensaje de los ataques al migrante, incluso diciendo que los demócratas y Kamala Harris, como zar de la migración en Estados Unidos, había dejado entrar a todos estos migrantes posiblemente para que influyeran la votación y tuvieran más votos los demócratas, pero pues se cae de su peso. Es un argumento que obviamente los migrantes, cuando llegan ilegales, pues no tienen el derecho al voto. El derecho al voto solo lo tienen los ciudadanos, y adquirir
residencia y ciudadanía en este país es casi una misión imposible. Entonces, ese tipo de argumentos contra el migrante creo que tampoco le van a terminar favoreciendo a Donald Trump. Recordemos que 1 de cada 5 personas en Estados Unidos es latino y pues este es un país de inmigrantes, así que no sé qué tan estratégico fue mantenerse en el argumento de atacar a los inmigrantes y de paso atacar a Kamala Harris. En todo caso, creo que el mensaje de Harris fue muy importante en este debate. Creo que construyó una identidad, creo que construyó ese entusiasmo que había prometido en sus primeras semanas de campaña, cuando esta ola mediática a favor de ella le ayudó. Creo que este debate pues reforzó ese entusiasmo y reforzará precisamente opiniones de los votantes de centro a favor de los demócratas. Cristóbal, buenas noches. Retomando eso que mencionas del entusiasmo, efectivamente después de la renuncia de Joe Biden a la candidatura, el Partido Demócrata y Harris de alguna manera tuvieron un repunte en las encuestas, pero ahora parece que este se ha estancado. ¿Crees que el debate de esta noche efectivamente le va a ayudar a Harris a mantener ese entusiasmo o volverlo a recuperar en las encuestas y sobre todo a mantenerlo de cara a las elecciones de noviembre? Sí, y es un tema además que creo que es el más importante, sobre todo para los demócratas. Son esos votantes que son en estados claves como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que han salido a votar en las primarias y cuando salían a votar ponían no comprometido, voto en blanco prácticamente, y precisamente estos jóvenes pues no están contentos con la posición de Joe Biden y de Kamala Harris en cuanto al conflicto en Israel y Palestina. No están contentos para nada con este cheque en blanco que dicen se le ha dado a Israel. Recordemos que casi diariamente, si se calcula la cantidad de envíos de armas que Estados Unidos le ha dado a Israel desde el 7 de octubre, casi que diariamente hay un envío de armas de Estados Unidos a Israel precisamente en su operación militar en Palestina, que trasciende Gaza, que va al norte del Líbano, que ahora está en Cisjordania y se ha mantenido también en Siria. Entonces, pues ese tipo de acciones bélicas constantes, de seguir alimentando esa industria militar, no le ayudan a poder seducir ese voto de centro informado que es el voto estudiantil. Sin embargo, este debate para esos votantes de centro que de pronto no tenían mucha claridad sobre quién era Kamala Harris, sobre cuáles eran sus opiniones, sus argumentos, sus propuestas, creo que Kamala Harris logró defenderse de los ataques y logró filtrar, aunque vagamente, propuestas un poco más claras que las que presentó Donald Trump y pues logró posicionarse como una candidata válida, una candidata fuerte en cuanto a esta carrera presidencial que de alguna forma carecía de una figura demócrata sólida, y pues esto le ayudará también a Kamala, a pesar de este voto en blanco, esta falta de entusiasmo por parte de los jóvenes universitarios, le ayudará creo que también con los afroamericanos y otras minorías, ver que en ella hay una opción de representación como trató de venderse en este debate, aunque no en temas migratorios. Ha cambiado de posiciones Kamala Harris varias veces, en temas de energéticos también y en temas de tecnología también. Creo que su tono sensato, su tono claro, su tono tranquilo y las propuestas pocas, al menos en temas económicos, creo que sí va a favorecer para que, yo diría más, los votantes más cercanos a los 50, a los 60, que estaban todavía indecisos, que de pronto habían votado por un candidato demócrata en el pasado, pues ahora digan, bueno, démosle la oportunidad a esta persona porque pues representa ya ahora sí una opción un poco más confiable, un poco más tranquila, un poco más sensata para los demócratas. Cristóbal, quiero referirme a otra encuesta, por ejemplo, de la cadena CBS también, que hablaba de que Kamala Harris sí era favorable en materia del manejo personal en comparación con Donald Trump, precisamente por esto que usted menciona, por ese tono calmado con el que ella se refiere al público, en sus campañas, etcétera, en televisión. ¿Qué tanta importancia tiene hoy la empatía, a diferencia de las propuestas, en una campaña como esta?
Los dos candidatos están apelando a lo emocional. Obviamente en las campañas políticas en todo el mundo se apela a lo emocional, se apela a las sensaciones más que a las propuestas. Eso termina vendiendo y conectando mucho más con el votante. Creo que el mensaje de Trump al final fue claro, fue apelar al miedo, diciendo el país está en una crisis, hay una posible tercera guerra mundial, elíjanme a mí para salvarlo. Y el mensaje de Kamala fue, bueno, ya, dejemos todo estas teorías conspirativas y miremos hacia el futuro, centrémonos en lo que nos interesa, centrémonos en problemas que nos tocan el día a día de los americanos, la crisis de la vivienda, la crisis de la salud, el acceso al dinero de los bancos para poder armar negocios y crecer económicamente, que efectivamente pues son temas que afectan a muchos estadounidenses promedio y sobre todo pues a muchas minorías y a muchos afroamericanos. Entonces, creo que no solamente Bien, estamos teniendo problemas técnicos con nuestro enviado especial a Filadelfia, Cristóbal Vázquez, y es entendible teniendo en cuenta la cantidad de reporteros que hay en este momento allá a las afueras del recinto informando sobre este debate presidencial. Vuelvo entonces con nuestro invitado, que es Martín de Luca, ex fiscal de Nueva York y asesor estratégico. Estábamos comentando entonces sobre qué tanta importancia tenía la campaña, o más bien la empatía en una campaña presidencial como esta. Trump también durante esta intervención, Martín, se refirió al cuestionado desempeño de Joe Biden durante el debate que ellos tuvieron, durante este primer debate que tuvieron, y dijo que de no haber sido por ese debate, Joe Biden estaría todavía allí. ¿Realmente se ve así? Sí, yo creo que sí. La verdad que Trump fue bastante moderado en su primer debate con Biden y sin embargo le hizo un knockout. Un knockout que después los demócratas se lo comieron vivo, empezando al día siguiente a Biden. Pero no sé cuánto de eso dependió de Trump, porque no sé qué tan más light podría haber hecho el approach Trump a Biden. Pero bueno, obviamente a Trump le hubiera beneficiado que continúe Biden, era un regalo de oro, y el hecho que lo hayan sacado tan rápido le desestabilizó un poco la campaña. Eso se manifiesta en esta expresión de deseo de Trump durante el debate, de tratar de compararla a Kamala con Biden y recordarle al público votante el desastre que fue el debate de junio. Así que esa creo que era la intención principal. Veíamos, por ejemplo, es interesante, estoy viendo en este momento una página del New York Times, por ejemplo, que tiene una especie de atacómetro, si podemos llamarlo así, y calcula el tiempo que estuvieron atacándose ambos candidatos. Entonces, decía que del tiempo que pasó Kamala Harris hablando, 17 minutos los usó atacando a Trump, mientras que él utilizó solamente 12 minutos. Esto da la intención, o da a entender más bien que Kamala Harris fue la que asumió la postura esta vez de contraatacar a su oponente. ¿Qué nos dice esto sobre Harris, por ejemplo? Y yo creo que, como dije al comienzo de nuestra entrevista, ¿no? Me parece que esta fue uno de los mejores comportamientos que tuvo Trump en un debate, en términos de disciplina, de moderación, muy, muy disciplinado dentro de todo. Y por otro lado, te demuestra, me parece a mí, no diría desesperación, no creo que es la palabra correcta, pero un cierto grado de ansiedad de la campaña de Kamala que tienen que levantar. Tienen que levantar y tienen que generar interés en la gente y tienen que generar más daño a Trump para poder ganar. Muchas de las encuestas que se están viendo hoy en día están 2 puntos de diferencia, 3 puntos de diferencia, están empatados, o 2 o 3 puntos arriba a Kamala. Pero eso es totalmente engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque en todas las elecciones que ha tenido Trump, o sea, generalmente, y especialmente en la del 2016, hay un factor de vergüenza a veces con los que votan por Trump, que no dicen en las encuestas que lo van a votar a Trump. Entonces, Hillary creo que terminó 5 o 6 puntos arriba de Trump en las encuestas y sin embargo perdió. También ese efecto lo estamos viendo ahora,
por dos razones. La primera es que el colegio electoral, como funciona en Estados Unidos, estar arriba en las encuestas no necesariamente significa que ganás. Ha ocurrido en varias elecciones que el candidato republicano está abajo en las encuestas y gana porque gana la mayoría del colegio electoral. Eso es el principal punto. Y el segundo es este factor especial de Trump, que mucha gente que lo vota a Trump no le gusta decir que lo va a votar a Trump. Y el día de la elección hay una sorpresa. Entonces, generalmente un candidato demócrata tiene que estar muchos puntos arriba. Definitivamente Biden lo estaba en la elección del 2020. Ahora bien, los últimos análisis comparativos que he visto, y esto puede justificar la ansiedad de la campaña de Kamala, es que en las últimas 3 elecciones, o sea, contra Biden y contra Hillary, las últimas 2 elecciones, Kamala está peor en las encuestas de lo que estaba Hillary en esta altura de la campaña en el 16 o Biden en esta altura de la campaña en el 2020. Entonces, aunque ella todavía está un poquito arriba, las cosas van cambiando los últimos meses de una elección y ella hoy en día está bastante abajo de donde estaba Hillary y de donde estaba Biden. Lo cual indica un terreno muy difícil para llegar a una victoria en noviembre. Entonces, esto genera una ansiedad y una ansiedad de cambiar el juego, de cambiar las percepciones. Eso puede ser lo que está llevando al ataque más agresivo de Kamala. Martín, quiero profundizar en varios temas que se tocaron durante este debate y fue, por ejemplo, las guerras que están ocurriendo en este momento alrededor del mundo, y es la guerra en Israel, la guerra en Ucrania. Respecto a la guerra en Gaza, se le preguntó a Kamala Harris al respecto. Sin embargo, al parecer adoptó una postura bastante ambigua. Decía o defendía el derecho de Israel a defenderse, pero también decía que este conflicto tenía que acabar, que la única solución era un cese al fuego y también la liberación de los rehenes. ¿Qué le hace falta a la vicepresidenta en esta materia? Consistencia es lo que le hace falta. La verdad que eso fue una de las partes que más me pareció débil de Kamala. Si vos, no solo ese punto de Gaza, pero los comentarios que hubo sobre Ucrania y sobre Afganistán. Entonces, sobre Gaza, lo que acabas de decir. Bueno, el derecho de Israel a defenderse, etcétera, etcétera, ok, es un talking point, ¿no? Un punto de conversación que usamos varias personas de la política lo usan porque suena bien con el votante. Pero ¿qué quiere decir eso? No mucho, sustancialmente. Bueno, pero este conflicto tiene que acabar, tiene que haber un cese al fuego, la liberación de los rehenes. Ok. Cuando habló de Ucrania, no, ahí es existencial, eso tiene que seguir para adelante, no se puede parar. Ok. Y después habló de Afganistán. Dijo, bueno, Joe Biden fue el que lo terminó. Y lo que me pareció bastante incoherente en ese contraste entre Ucrania y Afganistán fue que fue una pregunta atrás de la otra. Sobre la retirada de Afganistán, segunda, y primero fue sobre Ucrania. Entonces, sobre Ucrania diciendo hay que apoyar, hay que invertir lo que sea necesario para que luchar contra ellos, etc. Termina esa pregunta, adelantas 3 minutos del debate. Pero nosotros que salimos de Afganistán porque era carísimo la cantidad de dinero que se había gastado, estábamos gastando $300 millones por día en Afganistán, qué terrible. Y uno piensa, perdón, si se gastaron $260 millones en los últimos 2 años en Ucrania, o sea, una pregunta sobre Ucrania, está todo bien, la guerra que continúe lo que tenga que durar, se puede gastar todo el dinero que se tenga que gastar, no pasa nada, no hay problema, vamos para adelante. Esa es nuestra política. La pregunta siguiente, no, las guerras no pueden ser eternas, tienen que acabar las guerras eternas, estamos gastando mucho dinero, había que salir de uno para literalmente entrar en el otro en 15 días. Entonces, acaba siendo un poco, no sé, creo que insultante al público cuando se usa tanta demagogia, ¿no?, para describir los conflictos bélicos. Martín, usted hablaba al principio de la entrevista de que la política estadounidense también es un show, pero que dice que uno de los personajes más relevantes de los últimos 8 años efectivamente es Donald Trump, desde 2016 en su primera campaña. ¿Qué dice de la política estadounidense que un candidato presidencial y un expresidente use
frases falsas, mentiras, por ejemplo, lo que estaba diciendo de que los migrantes estaban comiendo mascotas en Springfield, o lo del aborto en la semana en el mes noveno, que es algo que no existe, que de hecho le rectificaron la información. Claro. Y el hecho del aborto después de nacer, que lo decía en campaña y ahora lo tuvo que cambiar a ejecuciones después de nacer, ejecuciones de bebés, algo que también es falso, que el presentador le dijo en ningún estado de Estados Unidos esto es legal. ¿Qué dice esto del deterioro de la política estadounidense? Porque mirando atrás en la campaña de 2016, muchas personas, el factor vergüenza del que usted hablaba previamente, que mucha gente no dice que va a votar por Donald Trump precisamente por este tipo de cosas. Eso era... en mi opinión, cierto en 2016, pero ahora ya la gente está mucho más abierta también a decir sí, apoyo a Trump y a su movimiento de Make America Great Again. Pero ¿qué dice esto del declive de alguna manera de la política estadounidense? Comparto lo que estás, la preocupación que estás levantando. Es obvio el deterioro en tomarnos un poco de creatividad con la verdad. Es obvio y es lamentable, ¿no? Pero es el mundo en el que vivimos hoy en día. Antes, que un líder le mienta al público era algo extraordinario, ¿no? Lo hemos visto con Nixon, lo hemos visto con Clinton, lo hemos visto con Bush, que no le perdonaron nunca lo de las armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Irak. Pero bueno, Trump en ese sentido lo ha normalizado esto. Sí. Entonces hoy te pueden agarrar en un debate mintiendo 78 veces y no pasa nada, y con los votantes no se te mueve un dígito. Y eso genera un deterioro en el debate público, en la discordia pública. Bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Martínez. Quedaron muchos temas por tocar. Esperemos que este no sea el único encuentro que tengan los candidatos presidenciales a la Casa Blanca. Bien, era Martín de Luca, exfiscal de Nueva York y asesor estratégico. Muchas gracias por acompañarnos durante esta transmisión. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y también el agradecimiento a nuestra jefa de redacción, Natalia Cabrera, quien tendremos más adelante analizando nuevamente este debate. Gracias. Y el agradecimiento también es para nuestro enviado especial a Filadelfia, Cristóbal Vázquez, y al equipo técnico y periodístico de France 24. Quédense con nosotros, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias.